Bienvenidos a la clase de lenguaje y literatura. Soy el profesor Jaime Condori Sánchez. El día de hoy vamos a definir qué es el análisis literario. El análisis literario es un trabajo que se realiza a partir de una lectura determinada, es decir, de una obra. Este trabajo es el desarrollo de la síntesis de la lectura de la obra, en los cuales podemos destacar el argumento, el tema central, el estilo literario y otras cuestiones referenciales de la obra. Este análisis literario es un instrumento, a su vez, es un instrumento de evaluación de la obra leída. A continuación voy a mostrarles los pasos que se deben de seguir para realizar este análisis literario. Primeramente, en un análisis literario se ponen los datos. Los datos principales son, en este caso, el nombre del o la estudiante y el curso. Son los datos principales para poder iniciar con un análisis literario. Asimismo, otros datos sobre la obra son, por ejemplo, el nombre de la obra y el autor de la obra. Ahora, el análisis literario tiene dos estructuras. La primera, la estructura externa, y la segunda, la estructura interna. La estructura externa es aquella que la podemos llenar, esta parte del análisis literario lo podemos llenar sin antes haber terminado de leer la obra, ya que son datos externos o exteriores de la obra. Tal es el caso de la biografía del autor. Por lo general, mi persona les pide media plana para que podamos establecer los datos del autor de la obra, en el cual vamos a puntualizar otras obras publicadas por el autor y algunos datos relevantes sobre la vida del autor de la obra. Asimismo, tenemos el género del texto. El género puede ser narrativo, descriptivo, dramático, expositivo, etc. Cada uno de los lectores, de acuerdo a la lectura de la obra que vayan realizando, van a anotar a cuál de los géneros del texto pertenece la obra que han leído. 1.3 tenemos acá el lenguaje de la obra. Por lo general se clasifican en sencillo, complejo, técnico. Las novelas, las obras literarias que tenemos en la actualidad tienen la tendencia a tener un lenguaje sencillo para que la audiencia o el lector pueda comprender con mayor facilidad. Por lo general, la terminología o el lenguaje usado en las obras literarias son sencillas. Asimismo tenemos 1.4, la estructura. Este es otro factor importante en la estructura externa. La estructura contempla las partes y los capítulos que contiene el análisis literario o la obra, perdón, en este caso la obra, y el número de páginas. La estructura interna. La estructura interna de la obra
se llena una vez habiendo leído la obra literaria, habiendo concluido con la lectura de la obra literaria, ya que los datos que nos piden en esta parte de la estructura interna son datos ya precisos de conocimiento pleno sobre la obra leída. Vamos a empezar con 2.1, el tema central. El tema central es la deducción de los acontecimientos o del factor o la temática principal del desarrollo de una obra. 2.2, el motivo recurrente del personaje principal. ¿Cuál es el factor o el aspecto por el cual se desenvuelve y desarrolla las acciones el actor principal, ¿no es cierto? O el personaje principal de la obra. 2.3, el argumento. El argumento es el resumen. Por lo general yo les pido una plana en este caso, el argumento, para que puedan plasmar los conocimientos o las características fundamentales de la obra. 2.4, temas secundarios. Los temas secundarios pueden mencionar 5 como mínimo. Los temas secundarios son aquellos que acompañan el desarrollo de la obra. Son acontecimientos que suceden o factores que se presentan, los cuales hacen de la obra un complejo desarrollo, puede ser, ¿no? Son los que cambian o dan tintes a la obra literaria a la cual leemos. 2.5, personajes. Los personajes podemos clasificar en principal, el cual participa de inicio a final. Antagonista, el personaje que está en contra del personaje principal o hace acciones o cometa acciones en contra del personaje principal. Los personajes secundarios, los que acompañan a lo largo del desarrollo de la obra. Tenemos al coprotagonista, que en muchas de las obras es el que acompaña al protagonista o al personaje principal de la obra. Asimismo, los personajes ambientales son aquellos que participan en la obra, pero no intervienen con opiniones o criterios propios, o expresiones o frases. Simplemente participan como personajes secundarios, los cuales le dan forma a la obra. Asimismo tenemos los personajes colectivos. Estos personajes colectivos dan la característica de la obra. Son aquellos que de alguna manera direccionan el carácter, el aspecto social, la tendencia política, la tendencia social de esa época, de la obra, o a lo largo del relato de la obra. 2.6, el narrador. Este factor es bastante importante. El narrador puede ser omnisciente, narración en primera persona, narración en segunda persona o en tercera persona. Omnisciente es cuando el autor narra sobre uno mismo, sobre su propia vida, sus experiencias, su vivencia que tuvo a lo largo de su existencia, puede ser, o en un acontecimiento importante, una batalla, una guerra, o un aspecto que marcó su historia autobiográfica, en otras palabras, ¿no? Él narra o da a conocer sus conocimientos propios de, de su vida o de sus aspectos o de los factores históricos que él conoce o que a él le pasaron. En primera persona, habla sobre el yo y nosotros.
Cuando hay un relato en primera persona, el autor de la obra da a conocer acontecimientos que él vivió en compañía de otros. El relato es en segunda persona cuando habla de una segunda persona, de tú, de ustedes, de vosotros, cuando menciona acontecimientos que otras personas vivieron, tales como historias familiares, situaciones sociales, los cuales él, el autor, menciona, dando a conocer incluso nombres. El relato en tercera persona es cuando se habla de él o ellos. En muchos de los casos, el relato en tercera persona, los autores los realizan sin antes o no necesariamente habiendo asistido a ese lugar. Por ejemplo, yo puedo hablar, soy boliviano, puedo hablar de África, sobre su economía, su política, su organización social y todo aquello, basándome en datos de fuentes confiables, sin la necesidad de viajar y ver la cultura africana. Entonces yo puedo dar a conocer ejemplos sobre su economía, su cultura, su política, sin la necesidad de asistir a ese lugar. Entonces, el relato en tercera persona se narra de esa manera. A continuación tenemos 2.7, ambiente. El ambiente es la caracterización de, del aspecto ambiental o social de la obra. ¿Qué tipo de sociedad existía o existe o qué tipo de relación social existe entre los sujetos involucrados en la obra? 2.8, espacio. El espacio se refiere al tiempo, la época en la cual se desarrolló la obra literaria. 2.9, juicio valorativo. Es el mensaje que nos deja a los lectores la obra. Es decir, qué aprendí, qué consejos, qué enseñanzas llegué a obtener después de haber leído la obra. Por lo general, mi persona les pide media plana para poder establecer o sintetizar los conocimientos adquiridos a lo largo de la lectura de la obra. 2.10, el porqué del título. Este es una intervención hipotética por parte de nosotros los lectores. Después de haber leído la obra literaria, expresamos en párrafos cortos el por qué hipotéticamente suponemos nosotros los lectores que el autor le puso un título o ese título que lleva la obra a esa obra. ¿Por qué tenía que ponerle ese título? Por ejemplo, una obra, a ver, El rinoceronte, por ejemplo, de Scott Alexander. Yo como lector puedo decir, hipotéticamente puedo suponer por qué le puso esa obra o por qué le puso ese nombre a esa obra, El rinoceronte, ¿no? Hipotéticamente yo voy justificando después de haber leído la obra. 2.11, instrumento de reflexión de la obra leída. Este instrumento de reflexión de la obra leída son pequeñas valoraciones que se le da a algunos aspectos de la obra. Por ejemplo, tenemos aquí valoración de los personajes. En la valoración de los personajes puedo valorar a cada uno de los personajes, empezando del personaje principal, en los aspectos físico, psicológico y social, biopsicosocial, ¿no? Puedo caracterizar, por ejemplo, a
a un personaje físicamente, como era físicamente alto, rubio, cabello castaño, ojos celestes, etcétera. Asimismo, puedo caracterizar a ese y a los demás personajes que yo vea conveniente mencionarlos en el aspecto de su vida, cómo vivían ellos, su pensamiento, cómo pensaban ellos y su relación con la sociedad o con los suyos a lo largo del desarrollo de la obra. ¿Quién y cómo fue el antagonista? Este es un factor preponderante para poder contrastar el desarrollo y el relato de la obra, por ejemplo. El antagonista por lo general es el personaje que busca de alguna manera interferir en los planes o en la vivencia particular del personaje principal, ¿no? Y es de suma importancia nombrarlo, ya que este juega un papel importante a lo largo del desarrollo de la obra. ¿Quiénes y cómo intervinieron los personajes secundarios? Asimismo, en este aspecto podemos escribir unos cuantos párrafos sobre la intervención de algunos personajes secundarios con el desarrollo de la obra. 2.12 Vocabulario. Mi persona les pide por lo general 20 palabras como mínimo a los estudiantes para que puedan ampliar primero su vocabulario y dos, puntualizar mediante la técnica del subrayado mientras van ejerciendo o realizando la lectura de la obra literaria, las palabras novedosas para su léxico o bien para poder marcar algunos términos explícitos de esa obra leída. Entonces el vocabulario es un factor que mi persona les pide. En muchos de los casos, aquí podemos ver, por ejemplo, tenemos 20 palabras, ¿no? De esta manera podemos llenarlo. Se pone la palabra y buscamos en el buscador del internet, en Google, o otra aplicación, o bien en el diccionario o algún diccionario digital o físico. En muchos de los casos también se pide ensayos, pero el ensayo lo vamos a desarrollar en otra clase. Voy a darles a conocer con mayor detalle. Ahora voy a mostrarles un ejemplo ya concreto, un ejemplo ya llenado, un ejemplo realizado de un análisis literario para que ustedes puedan ver de qué manera se ha llenado o se ha desarrollado ese análisis literario. Voy a tomar como ejemplo a la obra Fundadores del Alba. Aquí tenemos ejemplo del llenado de un análisis literario. Primero que nada vamos a poner los datos personales. Tenemos el nombre del estudiante Jaime Condori Sánchez, el curso quinto A. El nombre de la obra Fundadores del Alba. Autor Renato Prada Oropesa. Vamos con el primer aspecto, la estructura externa, biografía del autor. Aquí tenemos la biografía del autor, como ustedes podrán observar, en una media plana aproximadamente, ¿no? La biografía del autor. Desde Renato Prada Oropesa. Nació en Potosí en 1937, huérfano de padre desde muy niño, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos destacar ahí en la biografía del autor de la obra que ustedes vayan a leer. 1.2 Género del texto. En este caso, la obra que yo estoy tomando como ejemplo pertenece al género narrativo. 1.3 Lenguaje. El lenguaje de la obra es sencillo. Estructura de la obra. 1.4 Estructura de la obra. En este caso, la obra que yo estoy tomando como ejemplo está dividido en dos partes.
y consta de 149 páginas. Pasamos a la segunda parte, a la estructura interna de la obra. Tenemos 2.1, el tema central. En el caso mío, la obra Fundadores del Alba tiene como tema central la guerrilla del Ñancahuazú de Bolivia. 2.2, motivos recurrentes del personaje principal. El por qué el personaje principal interactúa o participa a lo largo de la obra. ¿Cuál es su razón de participar? En este caso, en la obra que yo estoy citando, las nuevas ideologías del joven burgués Javier sobre la guerrilla. Ese es el tema recurrente del personaje principal. 2.3, argumento. El argumento es el resumen, una plana como mínimo, donde puntualizamos los aspectos más importantes o las ideas centrales del texto. 2.4, temas secundarios. Aquí se pueden mencionar varios temas secundarios. Yo puse 3 como ejemplo, las cuales la podemos caracterizar o simplemente mencionar. 2.5, personajes. Entre los personajes caracterizamos al personaje principal, en el caso mío, Javier, en la obra que estoy dando de ejemplo. Antagonista, el chaqueño. Secundarios, el loro. Puede haber más, pueden citar a más personajes secundarios. Coprotagonista sería Laura. Los personajes ambientales, los guerrilleros, como les dije anteriormente, los personajes ambientales por lo general no emiten criterio alguno, pero sí están presentes a lo largo del relato. Personajes colectivos, la sociedad boliviana de esa época. 2.6, narrador. El narrador puede ser omnisciente, primera persona, segunda persona o tercera persona. Muchas veces tenemos esa duda de llenar o de poder percibir o clasificar si es omnisciente o está narrado en primera persona o en segunda o en tercera persona. En este caso, como les había explicado anteriormente, la obra que les estoy dando a conocer como ejemplo tiene como narrador omnisciente, ya que el autor Renato Prada Oropesa, de la obra Fundadores del Alba, es quien cuenta las acciones o las cosas que él vivió en su obra, ¿no? Referente a las vivencias de las guerrillas, de las guerrillas de Ñancahuazú en Bolivia y otros acontecimientos particulares que él va pasando en ese trance de su vida. 2.7, ambiente. El ambiente, en el caso mío, en la obra de ejemplo que estoy tomando el día de hoy, el oriente boliviano. 2.8, el espacio. En el caso mío, la década del 60, en la época republicana de Bolivia. 2.9, el juicio valorativo. El juicio valorativo es el mensaje que recibimos, el mensaje personal, o sea, propio, a mi criterio o a mi visión personal. ¿Qué mensaje recibo de la obra que leo? ¿No? Por lo general yo les pido media plana para poder poner o enfatizar algunos factores o algunos conceptos que llegaron a impactar en nosotros, los lectores, o queremos dar pequeñas referencias, puede ser como una pequeña referencia de la obra leída. 2.10, el porqué del título. El porqué del título, hipotéticamente, el lector puede mencionar por qué cree usted que le pusieron ese título a la obra. En este caso, en el caso mío, Fundadores del Alba. ¿Por qué? Yo hipotéticamente planteo lo siguiente. Lleva el título de Fundadores del Alba
debido a que muchas de las ideas son cambiadas gracias a los enfoques sociales y populares. Entonces, esa es mi hipótesis sobre el por qué le puso ese título a esa obra. 2.11. Instrumento de reflexión. Entre ellos tenemos valoración de los personajes de manera biopsicosocial. Podemos valorar a cada uno de ellos, cómo vivían, cómo pensaban y cómo era su relación con la sociedad. Y también podemos puntualizar algunos factores físicos de los personajes, entre ellos su talla, el color de la piel y muchos otros aspectos que sí se puede poner en este aspecto. Se puede evidenciar, se puede caracterizar a los personajes. ¿Quién y cómo fue el antagonista? En el caso mío, el antagonista es el chaqueño. A pesar de compartir la idea central de la guerrilla, estaba o se ponía a menospreciar, ¿no?, el desarrollo o de manera indirecta los pensamientos de los demás guerrilleros, ¿no? Entonces es el antagonista en mí. ¿Quiénes y cómo intervinieron los personajes secundarios? Aquí puedo caracterizar frases o pensamientos que emitieron algunos de los personajes principales, los cuales de alguna manera quizá cambió la trayectoria de la historia o el desarrollo de la obra, o puso nuevas luces en el relato de la obra, ¿no? Puedo puntualizar algunos aspectos importantes de la intervención de los personajes secundarios en el relato de la obra. 2.12 tenemos por último el vocabulario. 20 palabras nuevas, puede ser más de 20 también si uno desea trabajar o ampliar el vocabulario. Por lo general el vocabulario es un instrumento para poder aprender nuevas palabras o aprender el significado de nuevas palabras y ampliar el léxico de cada uno de los lectores, para así tener facilidad de lectura para las próximas lecturas o ya tener conocimiento sobre un determinado término o palabra. Muy bien, jóvenes, estudiantes, esta es la manera de llenar un análisis literario sobre una obra leída. Un gusto compartir con cada uno de ustedes y muchísimas gracias. Hasta pronto, queridos jóvenes.